kisi kuikamngona akakoro kisi. Interesante canción que nos llega desde el África, desde el desierto del Kalahari, que nos sirve quizás para dar una cordial bienvenida a este podcast de bosquejo antropológico, este nuevo formato. Vamos a ver si funciona. Y es justamente al Kalahari y sus alrededores a donde nos vamos a dirigir para hablar de esos pueblos a los que llamamos bosquimanos. La elección del tema no es azarosa, es personal en parte, ya que los bosquimanos son el grupo por el que empecé a estudiar antropología, pero además son todo un paradigma en esta disciplina, ya que les puedo asegurar que no hay manual que no hable de los bosquimanos, que no haga una mención mínima, aunque sea. Y para esto hay buenas razones, creo yo. Hay que recordar que la primer corriente en antropología es el evolucionismo, que planteaban distintos estadios de evolución justamente, y la base principal de esta teoría era la cultura material. En este sentido, Europa estaría en la cima de la pirámide, ya que tenía grandes embarcaciones, armas de fuego, las armas más poderosas en ese momento, sin duda alguna. Mientras que los bosquimanos estarían debajo de esa pirámide, ya que su cultura material, es decir, sus posesiones, sus herramientas, eran mínimas en comparación con otros grupos. Pero vamos a ver que esto es bastante más complejo. Sin embargo, como sabrán ustedes, la antropología se caracterizó mucho tiempo por estudiar a las culturas diferentes a las del propio antropólogo. En este caso, los bosquimanos estarían en el otro extremo. No solo los bosquimanos, sino todas las poblaciones de cazadores-recolectores. Estas poblaciones de cazadores-recolectores, entonces, siempre estuvieron asociadas con lo primero, con lo más bajo en la escala evolutiva, con los primitivos. Hay muchos documentales sobre los bosquimanos en los que se los menciona como reliquias de la edad de piedra, fósiles vivientes. Mucho peor es lo que ocurre cuando se sale del ámbito académico, ya que a partir sobre todo de la película Los dioses deben estar locos, los bosquimanos se hicieron famosos en todo el mundo y a partir de ahí muchos viajeros, mochileros, periodistas, etcétera, han ido a convivir incluso con ellos, ya que hay etnoturismo en las zonas de Namibia sobre todo, y a partir de ahí se dicen una gran cantidad de cosas que no tienen el más mínimo sentido. Así que lo que vamos a tratar acá es de explicar más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de bosquimanos. La idea es separar el podcast en dos partes para que no sea pesado. Voy a tratar de hacer todo lo posible para que no dure más de 20 minutos. En una primera parte, la idea es hablar un poco de a qué nos referimos cuando hablamos de bosquimanos, cuáles son los trabajos etnográficos o en otro tipo de disciplinas que se han hecho con estos grupos y a qué conclusiones llevaron. Y en el segundo podcast voy a hablar por completo de la historia reciente de los bosquimanos a partir de la colonización, primero por las poblaciones de habla bantú y luego por la colonización europea. Lo primero que cabe aclarar es que cuando hablamos de bosquimanos o San, estamos haciendo referencia a una categoría abstracta que abarca un gran número de grupos culturales que tienen algunas características comunes, por eso se pueden agrupar como categoría antropológica o etnográfica amplia, pero sin embargo simplifica bastante las cosas. Tienen relaciones lingüísticas, algunas relaciones culturales, en modo de vida evidentemente, por lo que sabemos en la actualidad también características genéticas y fenotípicas. Sin embargo, históricamente los diferentes grupos han sufrido procesos absolutamente distintos. De hecho, lo que voy a sostener en el podcast que sigue es que en Sudáfrica, por ejemplo, hubo un genocidio. Eso es algo que se ha trabajado muy poco, por muy pocos autores. En el caso mío voy a tomar principalmente a José Manuel de Prada Samper. Les cuento por si quieren ir echándole un vistazo. En Namibia algunas poblaciones mantienen el estilo de vida cazador-recolector, el que era tradicional, y en Botswana también, pero esto también tiene una serie de complicaciones con el gobierno, de presiones que, veremos más adelante. Lo que sí podemos adelantar es que la mayoría de los descendientes de estas poblaciones de bosquimanos viven hoy en día asalariados o en campos de reasentamiento y tienen un gran índice de alcoholismo y de depresión.
Pero bueno, ya me estoy yendo por las ramas y además se suponía que en este primer podcast íbamos a hablar de cosas bonitas. Bien, entonces pongámonos en sitio. Nos encontramos en Sudáfrica, ya no en el país, sino en la región amplia, alrededor del desierto del Kalahari y en el desierto del Kalahari. Los países en los que se encuentran poblaciones bosquimanas hoy en día son Angola, Namibia, Botswana y yo me atrevo a decir Sudáfrica, a pesar de que esto no lo reconoce ni el gobierno de Sudáfrica ni los mismos bosquimanos que viven ahí. Están relacionados con los grupos de pastores, los Khoikhoi, hablan la misma familia lingüística que serían las lenguas Khoisan. Hoy sabemos, en base a los registros óseos que pueden encontrar los arqueólogos y que trabajan junto con antropólogos biólogos, que en los últimos 10.000 años los San en realidad habían ocupado una región mucho más amplia que llegaba incluso a Tanzania. Esto tiene un sentido lingüístico también, ya que en Tanzania se encuentra la población de los Hadza, que también tiene una lengua emparentada con las lenguas Khoisan. Como dije al principio, los bosquimanos fueron estudiados por distintas disciplinas. Una de ellas es la genética de poblaciones. Voy a hacer mención al libro El viaje del hombre, una odisea genética de Spencer Wells. Lo que trata de hacer en este libro es buscar al Adán genético. Como sabrán, se han hecho muchos trabajos sobre la Eva mitocondrial, que vendría a ser una mujer de la que aparentemente descendemos todos los humanos actuales. Bastante tiempo después de que haya vivido esta mujer, lo que postula Spencer Wells es que hubo también un hombre del que descendíamos todos, ¿no? Al que llama Adán genético, y lo estudia a través de lo que es el cromosoma Y. Para esto ha estudiado las poblaciones de bosquimanos de la zona de Namibia, que son los que viven del etnoturismo, como les mencioné también en algún momento. La tesis que sostienen un poco es que hay más diversidad genética al interior de una población que entre poblaciones. Y aquellas poblaciones que tengan más diversidad genética en el interior del grupo son más antiguas. Y a que no adivinan cuál es la población con mayor diversidad genética. Bien, leo textualmente una parte de la página 69, así queda un poco más claro esto. Las señales se han perdido, las señales genéticas, ¿no?, en otros grupos, pero en el presente estos grupos africanos del este y el sur siguen mostrando un vínculo directo con el punto de fusión, Adán. Las poblaciones en cuestión abarcan el Valle del Rift, que se extiende hacia el suroeste de África, donde gente conocida como los San, acá Spencer Wells usa el término San y no bosquimano, porque cree que es más correcto. Sin embargo, si bien bosquimano o Bushman es el nombre que le pusieron los Boers, San es el nombre que le pusieron las poblaciones también que estaban en guerra con ellos. Así que ambos nombres son peyorativos o impuestos. Se sigue usando como categoría, como dije, pero los nombres correctos son nombres particulares que tienen cada uno de estos grupos. Continúo entonces. Donde gente conocida como los San tienen una señal muy marcada de la diversidad que caracterizó a las primeras poblaciones humanas. También hablan uno de los idiomas más extraños en el planeta, notable por su uso de clics como partes integrales de las palabras, como los chasquidos que podríamos hacer cuando guiamos un caballo o imitamos el grifo de una gotera. Bueno, las lenguas Khoisan son extremadamente complicadas. Acá da el ejemplo de que mientras el inglés tiene 31 sonidos distinguibles, 2/3 partes de los idiomas del mundo tienen entre 20 y 40, un idioma particular de los que serían los diferentes dialectos San, el Kun, posee 141 sonidos distinguibles. Aunque no se sabe con plena certeza qué fuerzas rigen la adquisición de la diversidad lingüística, no cabe duda que esta cifra indica un árbol genealógico muy antiguo, justo de la misma manera que la diversidad genética se acumula en mayor grado durante periodos más prolongados. Es decir, una mayor cantidad de sonidos en una lengua implicaría una mayor antigüedad. Así vemos que su estilo de vida de cazadores-recolectores, que sabemos que es el modo de vida que se practicó durante miles de años antes de la agricultura, sumado a su lengua, más la información genética, según Spencer Wells, nos indicaría que estamos ante una población que mantiene una línea directa
con las primeras poblaciones humanas. De hecho, llega a decir que de alguna forma todos somos bosquimanos. Les voy a poner un audio para que puedan escuchar un poco este idioma a base de clic. Presten atención a todos esos sonidos que van a ir escuchando. Es un idioma bastante musical, podríamos decir. Curioso, ¿no? Nos dice Spencer Well que esta pauta de linaje genético profundo también se encuentra en el ADN mitocondrial en las poblaciones San o bosquimanos. Entonces tendríamos tres líneas que convergen, que sería el ADN Y o Y, el ADN mitocondrial y la pauta lingüística. El único otro lugar donde se hablan idiomas que tengan una gran cantidad de clic es en Tanzania, que lo habíamos mencionado hoy a propósito de las poblaciones Hadza, que también son cazadoras recolectoras. Es un círculo que cierra bastante, ¿no? Bien, voy a leer una partecita más. Dice: cuando la mayoría de nosotros pensamos en los africanos, propendemos a imaginar las características típicamente bantúes de los africanos del centro, debido al tráfico de esclavos, ¿no?, de los afroamericanos y afroantillanos. Los San son gente mucho más pequeña, con piel más clara, cabello muy crespo y una capa de piel más gruesa sobre los ojos, el llamado epicanto o pliegue epicántico, que también caracteriza a los pueblos de Oriente de África, lo que nosotros conocemos como ojos achinados, ¿no? Esto llevó a que algunos investigadores digan que el pliegue epicántico es característico de las primeras poblaciones de Homo sapiens, pero bueno, estas son puras especulaciones. Vamos a hacer un breve corte musical, una danza tradicional de los bosquimanos, ahora de la zona del sur de Botswana. Bien, voy a dejar el video en la descripción por si lo quieren ver. De todas formas les cuento un poco lo que está sucediendo. Hay un grupo de mujeres sentadas en ronda aplaudiendo y haciendo este canto, que en etnomusicología se llama Jodel, denominado así porque es típico de Alemania y Suiza. Es este canto donde el intérprete hace cambios bruscos en la voz, va de un tono grave a un tono agudo, así rápidamente, de un tono de pecho a un falsete, lo que se diría en música. Son las mujeres las que están haciendo este canto a la vez que aplauden, mientras los hombres danzan haciendo una suerte de trencito en fila, tanto los niños como varones grandes, y a la vez tienen una suerte de chachas, lo que se llama chachas en la zona andina, en la música andina, que son unas pulseras hechas con pezuñas de animales. Las tienen, esta vez son tobilleras, y a la vez que caminan van haciendo estos ritmos que ustedes pueden escuchar ahí. Bien, voy a tratar de no superar por mucho los 20 minutos que me había propuesto. Voy a hablar un poco de la cultura material de los bosquimanos. La zona, en términos generales, ¿no? Hablamos de un desierto, hay pocos recursos de agua, pero hay una gran cantidad de fauna, aunque muchas especies se extinguieron después de que llegaran los europeos y explotaran económicamente esa zona, además llevando rebaños de ovejas, ¿no?, que también iban moviendo, desplazando a la población de animales. Había leones, rinocerontes, elefantes, un poco lo que uno se imagina, ¿no? También antílopes, que tienen una gran importancia tanto en la tradición oral como en lo que podrían ser las creencias, ¿no?, de estos grupos. La cultura material es bastante sencilla, como dijimos, son chozas con arbustos secos, con la entrada orientada a sotavento. Tenían pieles de animales que confeccionaban, con estas hacían las prendas que tienen, y también grandes mantos que podían servir a veces de lecho. Transportaban líquidos en cáscaras de huevos de avestruz o en odres hechos con estómago de antílope. Los cuchillos y las puntas de flechas estaban hechos de piedra y sabían fabricar ollas y recipientes de barro. Cuando se levantaba el campamento, cada persona podía llevar consigo todas sus pertenencias. Me estoy basando para decir esto en la tesis sobre los relatos orales de los Sam, que son los bosquimanos de la zona de Sudáfrica, los que sufrieron el genocidio, en el que hablaremos
en otros podcasts. Bueno, se movían en bandas de pequeños grupos, entre 8 y 30 individuos, generalmente emparentados, que acampaban siempre a cierta distancia de las charcas, con el fin de no espantar a los animales que acudían a ellas a beber para no ser atacados por los depredadores que también las usaban. Algunas de estas charcas eran permanentes, otras solo daban agua en cierta época del año. Esto lo va a estudiar muy bien Richard Lee, pero también tengo pensado usarlo en otro podcast, así que no lo mencioné hoy. Eran estas charcas las que definían fundamentalmente el territorio de cada grupo, y había siempre una persona considerada propietaria de estas fuentes de agua y que se encargaba de administrar su uso, tanto por parte de su gente como por parte de otras bandas que lo solicitaran. Esto ocurre de forma diferente en otras poblaciones de los que llamamos bosquimanos. Por eso digo que esta categoría es útil antropológicamente, pero muy simplista. Las principales herramientas de caza eran el arco y la flecha, como sabrán. Estas últimas se impregnaban con un veneno. Esto sí se ve en los diferentes grupos. Este veneno acababa con la vida del animal, pero al cabo de algunas horas. Esto implicaba que los cazadores tengan que recorrer largas distancias para encontrar a la presa, ¿no?, ya muerta, y también los convirtió en expertos rastreadores, ¿no?, para ver diferentes indicios, ya que los antílopes, por ejemplo, corrían a una velocidad mucho mayor a la que podía aspirar un bosquimano. Entonces lo que terminan siguiendo es el rastro y no a la presa en sí. Solo los hombres cazaban, las mujeres recolectaban plantas comestibles que de hecho constituían la fuente principal de alimento. Esta es una de las razones por las que se ha planteado llamar, en vez de cazadores recolectores, recolectores cazadores, teniendo en cuenta que es más importante la recolección para la alimentación del grupo que la caza. Las plantas que nos referimos dependen mucho del lugar también. En este caso hablamos de bulbos o raíces que se desenterraban a veces con la ayuda de palos afilados o con una punta de hueso, ¿no? Las normas que regían una vez que tenían la comida eran de distribución, eran bastante complicadas. No se sabe cómo eran en el caso de los SAM, que son los que trabaja de Parada Samper, pero sí se han estudiado mucho en el caso de los Kun, que son uno de los grupos de bosquimanos más trabajados. Y por último, mencionar esta frase que dice, ¿no?: en un mundo en el que las concentraciones humanas no superan unas cuantas decenas de personas, el individuo tiene mucha importancia. Sabemos que durante mucho tiempo, antes de la agricultura, el ser humano vivió principalmente de la caza y la recolección. Así siguió siendo una vez que surgió la agricultura en algunos lugares, ¿no? Pero para el caso, los bosquimanos siempre se han usado como ejemplo de lo que pudo haber sido esta sociedad. Estas comparaciones pueden ser muy pretenciosas o puras especulaciones, pero es lo mejor que tenemos. Y como dice Harris, es mejor intentar dar una explicación que decir que es imposible explicar algo. Y por eso vamos a utilizar justamente un texto de Harris para cerrar, que es Caníbales y Reyes, los orígenes de la cultura, ¿no? En su segundo capítulo, que se llama Asesinatos en el Paraíso, nos dice, con la habitual ironía que lo caracteriza, ¿no?: la explicación más difundida sobre la transición de la vida grupal a las aldeas agrícolas solía ser la siguiente. Los cazadores recolectores ocupaban todo su tiempo en la búsqueda de alimentos suficiente para comer. No podían producir un excedente más allá de la subsistencia, de modo que vivían al límite de la extinción, padeciendo enfermedades crónicas y hambre. Un día, un genio anónimo decidió dejar caer algunas semillas en un hoyo y muy pronto se iniciaron los cultivos de forma regular. La gente ya no tenía que trasladarse constantemente en busca de la caza y el nuevo tiempo libre favoreció el pensamiento. Este hecho condujo a nuevos y más rápidos progresos en la tecnología y por ende a más alimento, un excedente más allá de la subsistencia, lo que finalmente hizo posible que algunas personas se apartaran de la agricultura y se convirtieran en artesanos, sacerdotes, gubernamentales. Bueno, la teoría de sentido común, ¿no?, digamos. Bueno, sin embargo, los restos arqueológicos indican que tenían una buena alimentación, mucha mejor de la que tienen algunas poblaciones actuales. Además, la noción de que las poblaciones paleolíticas trabajaban de sol a sol para alimentarse también es un poco ridícula. Harris va a decir que como recolectores de plantas no eran sin duda alguna menos eficaces que los chimpancés, y diversos estudios experimentales han demostrado que en su hábitat natural los grandes simios pasan tanto tiempo acicalándose, jugando y dormitando como proveyéndose de alimento y comiendo. Entonces no habría una buena razón para pensar que las sociedades humanas
la pasaban mucho peor. Hace la comparación entonces con los leones, dicen nuestros antepasados. Debieron ser tan hábiles como los leones, animales que alternan rachas de intensa actividad con prolongados periodos de descanso y relajamiento. Para hacer una analogía con los cazadores recolectores actuales, utiliza, como era de esperarse, a los bosquimanos, especialmente el grupo estudiado por Richard Lee de la Universidad de Toronto. Bueno, él llevó un registro del tiempo que emplean los bosquimanos modernos para la búsqueda de alimentos, ¿no? Y dice que eran menos de 3 horas diarias, en una región como el Kalahari, que sin duda es mucho menos rica de lo que fue la Francia durante el periodo Paleolítico Superior, por ejemplo. Harris lo va a comparar entonces con lo que trabajan los arroceros en Java, por ejemplo. Dice que los modernos campesinos dedican alrededor de 44 horas semanales al trabajo agrícola productivo, algo que ningún bosquimano que se respete osaría hacer. Los granjeros norteamericanos, por su parte, 50 horas o 70 horas semanales de trabajo es lo corriente que utilizan para trabajar, y de acuerdo con los niveles de los bosquimanos podemos decir que se alimentan mejor, pero no puede decirse que dispongan de la misma cantidad de tiempo libre, ¿no? Bueno, continúa diciendo en base al trabajo de Richard Lee, descubrió que en una jornada una mujer podía reunir comida suficiente para alimentar a su familia durante 3 días y que pasaba el resto del tiempo descansando, atendiendo visitas, bordando o visitando otros campamentos. Las tareas domésticas tales como cocinar, cascar frutos secos, amontonar leña y buscar agua ocupaban entre 1 y 3 horas al día. La conclusión a la que llega entonces es que el desarrollo de la agricultura dio por resultado un aumento del trabajo per cápita, y hay buenas razones para que esto sea así, ¿no? A medida que avanza el capítulo, Harris va derribando otros tópicos sobre los cazadores recolectores, pero lo voy a dejar, así puedo mencionar, aunque sea de pasada, el trabajo de Polly Wisner, titulado Las brasas de la sociedad, las charlas alrededor del fuego de los Juhoansi, de los bosquimanos Juhoansi, perdón, pasa que está en inglés, de la zona de Namibia. Lo que va a tratar de hacer en este estudio es ver cómo las charlas alrededor del fuego ayudaron a la sociedad humana, a los cazadores recolectores. Primero, otra vez está haciendo una analogía, ¿no? Utilizando a los bosquimanos, ven que lo que le decía al principio no estaba mintiendo. Cómo estas charlas alrededor del fuego ayudaron al desarrollo de la sociedad. Lo que hace entonces es comparar 174 conversaciones diurnas y nocturnas de los bosquimanos en el sur de África, complementándola con 68 textos traducidos, y esto le ha llevado a la conclusión que la charla diurna se centra en asuntos económicos y chismes para regular las relaciones sociales, mientras que las actividades nocturnas, por su parte, se alejan de las tensiones del día para dedicarse al canto, el baile, las ceremonias religiosas y las historias cautivadoras, a menudo sobre personas conocidas. Esto es interesante porque el punto de hacer hincapié en la noche solo tiene sentido con el fuego, porque es el fuego el que va a prolongar el día. Esa es la tesis que ella sostiene, ya que permite que se puedan reunir en la noche, ¿no? Estas historias describen el funcionamiento de instituciones enteras en una sociedad de pequeña escala con poca enseñanza formal. Es decir, estas charlas permitieron transmitir la información importante de la cultura, aquello que se debía preservar, las enseñanzas, los refranes, los proverbios, ¿no? La importancia del fuego en términos alimenticios, es decir, de energía o en búsqueda de alimento, desarrollo físico y vida terrestre, se ha estudiado muchísimo. Ella va a hacer hincapié en las charlas que tienen el fuego, es decir, cómo la iluminación artificial del fuego convirtió en tiempo productivo la noche. Entonces, a través del estudio de estas conversaciones nos dice que estas interacciones sirvieron para crear sistemas básicos para compartir, de respeto de la posesión, de la propiedad, digamos, ampliación de la cría cooperativa, conocimiento más amplio del parentesco y la clasificación, nivelación social, y también, ¿no?, las canciones, bailes, lo que es la tradición oral. Estas historias, sigue diciendo, también transmitían información sobre la naturaleza de los individuos en el presente y en el pasado reciente, sus experiencias y sentimientos, así como el conocimiento fáctico sobre las redes de largas distancias, el parentesco y la tenencia de la tierra. Las historias contadas a la luz del fuego pusieron a los oyentes en la misma longitud de onda emocional, provocaron comprensión, confianza y simpatía.
y construyeron reputaciones positivas por cualidades como el humor, la simpatía y la innovación. Todo esto lleva a expandir la imaginación, ¿no? Y ella nos dice que esto se puede remontar al uso regular del fuego en los campamentos hace unos 200.000 o 300.000 años. Esto es dudoso hasta donde yo sé, porque el Homo sapiens habría surgido, el Homo sapiens moderno, hace como mucho 150.000 años, y el lenguaje tendría la misma época, así que esta es un poco dudoso, al menos por los conocimientos que yo tengo. Pero nos dice, bueno, que en este periodo también se pueden encontrar en el registro arqueológico más interacciones grupales. Es decir, estas charlas alrededor del fuego también sirvieron para ampliar las redes sociales en términos antropológicos y conocer más cantidad de personas, ampliar el grupo, ¿no? Esto puede llevar a una moral más amplia también, ¿no? Esto lo podemos trabajar en otro podcast también, es muy, muy interesante. Mientras leía el texto era imposible no pensar en los campamentos, ¿no? Que se siguen haciendo hoy en día, y alrededor del fuego se dan lindas charlas, se cuentan historias que en otros momentos nunca se cuentan. Bueno, están las guitarreadas también, ¿no? Por supuesto. Esto lo menciona en las conclusiones. Dice que sigue siendo algo que se da en la vida moderna, por decirlo así, en las exploraciones, picnics, viajes a la naturaleza, aventuras ecoturísticas, ¿no? Nos dice que las historias, aunque alejadas de su contexto de fogata o de chimeneas, se han quedado con nosotros y continúan llenando las horas de la tarde a través de libros, grabaciones y películas, y yo le agregaría podcast para promocionar, ¿no? Dice también que la narración de historias se desarrolla temprano en la niñez, cuando los niños de 3 a 4 años comienzan a construir cuentos propios y a ansiar cuentos para dormir. Yo todavía recuerdo algunos de los cuentos que contaba mi abuela, supongo que cada uno tendrá también sus propios cuentos, ¿no? Ahora sí me retiro, espero que les haya sido ameno este viaje por el Kalahari, conociendo los grupos bosquimanos en estos tiempos en los que no se puede viajar. Excedí bastante los 20 minutos que tenía planeado, pero veré si lo puedo corregir en los próximos podcasts, o si no será media hora. No creo que necesite mucho más, este fue el experimento, digamos, el chivo expiatorio, así que espero las críticas y comentarios que quieran hacer. Voy a poner una canción al final también, tocada por un bosquimano del sur de Botswana, otra vez, y cierro ahora sí con la conclusión del trabajo que estábamos leyendo de Wisner. Dice: como los cazadores recolectores, nosotros también trabajamos nuestra imaginación, ganamos nuevas perspectivas y ampliamos nuestros horizontes a partir de las historias. Aún así, la luz artificial y la comunicación digital están invadiendo la noche en todo el mundo, convirtiendo las horas de oscuridad en tiempo económicamente productivo y anulando el tiempo social y el tiempo de las historias. El día termina entonces con el toque de un interruptor, sin tomarse el tiempo de volver a visitar, explorar, ponderar y reparar las relaciones, o dejar que los problemas del día se desvanezcan con las brasas.